presentar a Raúl Sembrador. Raúl es doctor en artes por la Universidad de Guanajuato, con tesis búsqueda de argumentos y el arte vinculado al cine, diálogo global. Ha publicado capítulos en libros como El goce con la construcción del cuerpo post-cine, Los niños del eclipse con la tragedia de Narciso, La enfermedad como matiz del cuerpo masculino y Vida de Camaleón, historias de Jotos, amistad y SIDA en la Ciudad de México en los años 90. Es artista visual y ha expuesto de manera individual y colectiva dentro y fuera de México. Ha realizado estancias de investigación en el Centro de Estudios y Documentación del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y en el Consejo Nacional de Arte Plástica de Cuba. Es docente e investigador de tiempo completo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde es coordinador del Centro de Estudios Pictóricos. Actualmente también es director de Museo de Arte Contemporáneo. La ponencia que va a presentar se titula Dedicado a la Edgarela, Carlos Monsiváis, Antro, el 14 y la nota 2. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todo el mundo. Y bueno, pues es un gusto que ahora Querétaro y el museo sea sede de este congreso. De verdad que me emociona mucho. Y bueno, sin más, entonces inicio compartiendo esta ponencia del día de hoy. En el 2021, el Fondo de Cultura Económica lanzó la iniciativa 21 para el 21, que consiste en la reedición de 21 libros considerados de gran relevancia para la cultura mexicana, como por ejemplo Y Matarazzo no llamó, de Elena Garro, El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, entre otros. Yo obtuve Apocalíptic, había que inscribirse en una lista y me lo regalaron, ¿no? De Apocalíptic, de Carlos Monsiváis, publicado en el 2009, en primera edición por De Bolsillo. Se trata de una compilación de crónicas y en el capítulo La Noche Popular, paseos, riesgos, júbilos, necesidades orgánicas, tensiones, especies antiguas y recientes, descargas anímicas en forma de coreografías, aparece el subtítulo El 14, Ventajas y desventajas de la hora. El famoso 14 o Las Adelitas fue un antro icónico del desmadre de entonces en la Ciudad de México. Fue un espacio en el que convergieron una serie de historias relevantes vinculadas a la comunidad homosexual. Ubicado en la calle de Ecuador, número 14, antes de ser antro, fue por muchos años lugar de los baños públicos Ecuador, famosos en los 80 por ser lugar de encuentro sexual entre hombres que tienen sexo con otros hombres, entre los que se pueden citar algunos nombres importantes, como el del pintor Enrique Guzmán, precursor del movimiento neomexicanista. Fue cliente frecuente de los vapores generales donde resolvía gran parte de su vida sexual. Así lo afirma Francisco de Hoyos, querido amigo y primer representante del joven pintor suicida, quien en entrevistas hechas por Raúl Sembrador en 2013 afirma que Guzmán y él mismo frecuentaban los vapores de la zona de Garibaldi. A Carlos Monsiváis, solo lo comento en paralelo, siempre le gustó ir a los baños Rocío en Calzada de Tlalpan, muy cerca de su casa en la colonia Portales. Alguna vez lo encontré ahí, poco antes de su muerte. Entró al vapor y se sentó en una esquina donde se derrumbó sobre sí mismo con la barbilla pegada al pecho. Su cuerpo desnudo tenía cierto tono verde, tal vez por poca oxigenación que se notaba en su respiración. Al cuarto solo entraba un pequeño rayo de luz de sol que lo iluminó como en un cuadro de José de Rivera. En silencio, solo, con el sonido del vapor a presión, su respiración difícil, olor a semen y sudor de mucha gente. No sé con exactitud cuándo se inauguró el 14,
Mi amigo de la UAM Xochimilco, Edgar Sánchez Londoño, me llevó por primera vez en 1994. Casualmente fue él quien me presentó a Monsiváis. Fuimos varias veces a su casa para pedirle consejos sobre la revista Vida de Camaleón, que publicamos en 1996. Sobre esta historia se puede leer más en el libro Entre lo Joto y lo Macho, publicado en el 2019 por Egales y fue coordinado por Humberto Guerra y Rafael Mérida. El capítulo de Raúl Sangrador se titula Vida de Camaleón, historias de Jotos, amistad y SIDA en la Ciudad de México en los años 90. Se trata de un testimonio en primera persona alrededor de ser joven universitario en la UAM Xochimilco e iniciar la vida sexual en medio de la pandemia del SIDA. En nuestra revista, el 14 siempre apareció en la lista de recomendaciones. En la crónica de las Adelitas, en Apocalipsis, aparecen ciertas figuras esenciales para entender cómo era el lugar. Los chacales, los travestis, los soldados rasos, los strippers y las prostitutas. Mi amigo Edgar me dijo, vamos al 14, pero ve vestido con lo peor que tengas. No lleves reloj ni cartera. Lleva solo el dinero que te vas a gastar y una identificación. No lo saques enfrente de la gente y si ligas, te lo das ahí mismo. Nada de que me voy con alguien. No es un juego. Hay que tener mucho cuidado. Llegamos juntas y nos vamos juntas. Solo he tenido 2 revelaciones de ese tipo al entrar a un antro. Mi primera vez fue con el 14 y mi segunda cuando entré al Hong Kong de la zona roja en Tijuana. Es verdad, la mayoría de los clientes eran soldados. Es como se les dice a los soldados rasos. Eran sardos, perdón, como se les dice a los soldados rasos. Tal vez el 50% de los asistentes. Luego le seguían los chacales, es decir, hombres de clase baja, proletarios de raza indígena o recién mestizos, como dice Monsiváis. Esos masculinos buscaban que las vestidas les dispararan la borrachera, que por el solo hecho de serlo no ponían en duda su masculinidad hetero. Siempre amables, se dejaban querer y eran si los tratabas bien. Al parecer existen ciertas reglas para los soldados del rango bajo, en el que no tenían permitido ir a lugares como el 14, de modo que había una policía militar que daba sus rondines en el antro para arrestar a quienes fueran encontrados en el desmadre. Había vigilantes del 14 que daban el pitazo cuando los policías militares estaban por llegar. Sonaba una alarma, todos dejaban de hacer lo que estaban haciendo, de pronto un muro enorme se abría mecánicamente, yo lo vi, se abría mecánicamente para que entrara toda la banda de militares y se cerraba. El antro quedaba semivacío, la policía daba su rondín y al no ver a nadie sospechoso de ser arrestado se iban. Entonces el muro se volvía a abrir y arriba la fiesta de nuevo, con todos los soldados felices y sudados. Había 2 sesiones para el show de la noche. El segundo a las 2 de la mañana era el más intenso. Primero salía Lucha Villa cantando las de Juanga. Luego el stripper desnudo y pene erecto que podías acariciar y por eso las mesas de pista eran tan codiciadas. Luego salía un chico flaco, desgarbado y con cara de estar ahí a la fuerza. Se subía a una bocina y de pronto había 20 personas haciendo fila. Era el Guauis. El chico tenía un pene enorme, descomunal, y los 20 hombres y mujeres hacían fila para hacerle sexo oral. En el siguiente acto subían 2 camas circulares y aparecían 2 chicas. Antes que el maestro de ceremonias dijera algo, ya había 4 sardos en la pista. Se trataba de tener sexo en vivo. Se trataba de tener sexo en vivo. 2 soldados por cada chica. Y el espectáculo no terminaba hasta que el maestro de ceremonia jalara el condón del pene de cada hombre y lo mostrara al público. ¡Ya llegó el lechero! Y todos aplaudían como en Bacanal romano. Después de eso, otra vez la fiesta, a bailar y tomar alcohol hasta las 6 de la mañana, hora en la que ya podías ir a varios baños de vapor para descansar un poco o seguir la fiesta.
Un día Edgar pensó que era buena idea ir travestido al 14, al decir de él porque así tendría más éxito. Yo mismo lo acompañé a comprarse su vestido blanco, tacones y peluca, pero por alguna razón nunca tuve el valor de acompañarlo. Sentía que eso aumentaba el peligro. A él nunca le importó, era un éxito. Luego empezó a frecuentar el Spartacus en Ciudad Neza y hasta la fecha sigue en funciones. En 1994 se publicó por Alianza Editorial, Alianza 100 de Bolsillo, la primera edición de los ahora no quiero cambiar.